Bienvenidos a Petro Talks. Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición de Petro Talks. Para esta edición tenemos la ingeniera Paola Martínez, una profesional de la industria de petróleo y gas con más de 15 años de experiencia. Le damos la bienvenida, ingeniera Paola Martínez Villarreal. Paola actualmente se desempeña como Customer Engagement Coordinator Manager de Rockies en California, en Estados Unidos. Y a lo largo de su carrera ha trabajado en proyectos de levantamiento artificial, artificial lift y otras áreas claves para la producción. Además de su experiencia técnica y operativa, Paola ha vivido una trayectoria internacional. Ha estudiado en el extranjero, lo que le ha permitido combinar su formación con retos laborales en distintos contextos. En este episodio conversaremos con Paola sobre su formación, sus primeros pasos en la industria, los retos a los cuales se ha enfrentado, logros significativos, lecciones aprendidas y su visión sobre el futuro de la industria energética. Bienvenida nuevamente y bienvenidos todos a un nuevo episodio. Gracias por la invitación, chicos. Gracias. Un placer estar aquí. Gracias a usted. Okay. Bueno, yo quisiera agradecerles por estar aquí nuevamente y me gustaría pues comenzar con la primera pregunta. Todo es enfocado más en cómo ha sido su experiencia pues a lo largo de estos años, ¿no? Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerle se relaciona acerca de los orígenes y el estudio. Entonces, ¿nos podría platicar acerca de sus primeros años? ¿Qué la motivó a usted a estudiar ingeniería? ¿Y por qué ingeniería en petróleos? Además de que, ¿cómo descubrió esa vocación al estar aquí en la universidad? ¿Y a dónde fue esa vocación? ¿A dónde fue dirigida? ¿A qué gusto? No sé si me va a explicar. Ok. A ver, interesante pregunta, me van a hacer recordar el pasado. Bueno, ¿cómo nació la vocación? Pues la vocación nació cuando estaba en el colegio. Resulta que mi papá tenía una propiedad en Sucumbíos en la que yo solía ir a pasar las vacaciones del colegio allá. En una de las ocasiones en las que yo estaba de vacaciones estaban construyendo el OCP y el pleno oleoducto iba a pasar por la mitad de la propiedad. Entonces resulta que llega un día una cuadrilla liderada por una mujer, con toda una cuadrilla de trabajadores hombres. Entonces verle a ella liderando, dirigiendo, mostrando su expertise fue una de las cosas que más me impactó. Desde ese momento en mí nació esa idea de que yo quiero esa posición, yo quiero algún día liderar de la manera en la que ella está manejando. Y pues después, eso ya fue en los últimos años del colegio. Entonces, después, al explorar qué carreras había disponibles, pues encontré esta de petróleos. En mi familia no tengo nadie que haya estudiado carrera de petróleos. La mayoría de mis familiares, especialmente mujeres, han estudiado carreras administrativas. Entonces, fue como que romper la brecha familiar, ¿no? El momento que le comenté a mis papás que quería seguir la carrera, mi mamá me dijo no. O sea, no, estás loca, ¿qué vas a hacer? Esa carrera es para hombres. Y yo le dije, no, es que eso es lo que me gusta, eso es lo que quiero. Y me dijo, bueno, ok, considera que va a ser un reto, no va a ser fácil y piensa bien lo que te espera. Entonces dije, sí, no, está bien pensado y sí. Yo estudié en un colegio católico de monjas, solo mujeres. Entonces, en la época cuando yo empecé la universidad, las únicas universidades disponibles eran la Universidad Central, la ESPOL y la Politécnica. Entonces, no tenía muchas opciones, así que de todas las opciones dije, no, Politécnica, definitivamente. Di las pruebas, entré, y cuando empecé la carrera en propedéutico fue un shock. O sea, todavía me acuerdo, primer día de clases, entrar a un aula con 50 hombres, 4 mujeres, fue como que, uy, ¿dónde estoy? O sea, fue un shock. Y ese primer día, resulta que conocí a mis 2 mejores amigas, con las que hasta ahora tenemos amistad, que siguieron también la carrera de petróleos, y es una de las cosas más bonitas que me pasó.
¿Algo más? No, sí, interesante, la verdad, con lo que está relacionado el derecho de la vida, no por la construcción de Sí. las tuberías, sí. Yendo en conexión a lo que usted dice, sabiendo que la industria está liderada por hombres, ¿cuál ha sido el desafío que usted ha tenido como mujer entrar ya a la industria, el poder adaptarse al ámbito laboral sabiendo que se supone que es liderado por hombres? ¿Cuál ha sido el obstáculo que ha tenido o alguna experiencia que ha tenido usted en ese tema? A ver, creo que no es netamente relacionado a la carrera de petróleos, me parece que es algo general. El tema del balance de género es algo muy evidente. O sea, la diferencia que ves entre hombre y mujer en todas las profesiones es súper evidente. Aún más en estas carreras que son predominantemente lideradas por hombres, obviamente se ve aún más. Sí fue un reto al inicio cuando después, digamos que durante la carrera, durante los estudios, fue duro la parte académica porque mis compañeros venían pues de colegios igual fuertes, públicos, municipales, de todo el país, y sí podías ver la diferencia en educación de un colegio privado, católico, de mujeres, con una educación pública o una educación municipal, en la cual tenían mayores bases, sobre todo en la parte técnica, en la parte de matemáticas, de física. Entonces, no puedo decir que no llegué, o sea, fue duro, sí, fue duro. Pero después, ya digamos que con el día a día, la relación con los compañeros, esa es una de las experiencias más bonitas que puedo recordar de la juventud. Entonces, por esa parte, digamos, de compañeros, no puedo decirles que sí, o sea, sentí una diferencia de género. Ahora, ya empezando en el ámbito laboral, por suerte la empresa en la que yo empecé y en la que sigo, hay mucha protección de esta parte de acoso por género. Entonces, hay políticas muy fuertes en las cuales tú como empleado puedes denunciar si te sientes acosado, si te sientes atacado, en cualquier forma de acoso. Entonces, la gente como que ha recapacitado, tiene mucho más cuidado, sobre todo ahora que ya los años han pasado. Tal vez cuando yo empecé no era tan fuerte este tema, esta regulación, pero ahora yo creo que es más. También va a depender del país. Ahora en Estados Unidos yo me he dado cuenta que allá son aún más estrictos, porque la gente no, o sea, es bien complicado el tema de relaciones personales allá. Entonces, adaptarte a diferentes culturas es otro de los retos. La cultura latina caliente, que das abrazo, que saludas de beso, o sea, que tienes contacto físico, no es lo mismo en otros lugares. Entonces, hay que tener mucho cuidado con quien uno se relaciona y la manera con quien te relacionas. Entonces, bueno, volviendo al tema del inicio de la carrera profesional, sí se notó en ese tiempo esta brecha de género, porque éramos muy poquitas mujeres. Cuando yo me gradué, éramos, no sé, tal vez 5 mujeres. Y cuando yo empecé a trabajar, habíamos en mi línea, éramos igual, unas 3 mujeres. Entonces, sí fue difícil. Por supuesto, siempre conoces gente buena, conoces gente mala. Parte de la experiencia, lo importante es que tengas un soporte, que tengas alguien detrás, sean tus amigos, sea tu familia, sea tu mamá, tu papá, tu hermano, alguien que te dé soporte. Yo recuerdo mis primeros turnos, fueron duros, o sea, era prácticamente un mes fuera de casa y regresar y descansar una semana. Entonces, era muy duro. Y obviamente ya no estabas con tus compañeros, ya los horarios no eran los mismos, cada uno ya trabajaba en diferentes empresas, en diferentes cosas. Entonces, me perdí innumerables matrimonios, innumerables cumpleaños, fin de año, Navidad, o sea, por ese lado sí son cosas que extraño, o sea, que me hubiera gustado estar presente, tanto con mis amigos como con mi familia. Pero por el otro lado, todo
digamos, el beneficio o la parte que yo gané, la parte profesional también es algo invaluable. Entonces, pues hay que poner en la balanza, ¿no? Cuando uno está joven, cuando uno empieza a trabajar, uno de los consejos que les puedo dar es, desde que empiecen a trabajar, aprendan a mantener ese balance. No dejen que el trabajo les absorba. Desen tiempo para todo, para la parte profesional, pero también para la parte familiar, para la parte de los amigos. Porque el momento que dejen que el trabajo les absorbe, es muy difícil salir de esa rutina. Muy, muy difícil. Por ejemplo, volviendo al tema de lo académico y centrándonos, ¿en qué momento usted decide pasar de la ingeniería, no dejarlo allí y tomar la decisión de irse a otro país para conseguir una maestría? Bueno, en realidad esa no fue mi decisión. Cuando yo empecé a trabajar, la verdad, creo que a ese punto ni siquiera había pensado salir del país todavía, porque estaba empezando. Pero después ya de unos años sí me entró como esa espinita de que quiero estudiar una maestría, pero por el tema de demanda laboral era muy difícil balancear mi horario, entonces era como que bueno, próximo año, y pasó el tiempo. Llegó un momento ya en mi carrera profesional que me decidí, dije no, o sea, quiero saber qué hay más allá de Ecuador, quiero explorar el mundo, quiero entender qué hay más allá, cómo funcionan las cosas más allá. Y se presentó la oportunidad en mi empresa de una relocación. Entonces, bueno, primero hice una relocación temporal en Colombia, estuve un mes trabajando, y cuando estaba en Colombia me llegó mi carta de propuesta de relocación para Estados Unidos. Entonces, me acuerdo en ese momento, me dijeron, mira, en realidad Estados Unidos no estaba ni siquiera en mi lista de deseos. Y me acuerdo en ese momento, la persona de recursos humanos me dijo, mira, esta es una oportunidad que se te va a presentar una sola vez en la vida. Lo tomas o lo dejas, y si lo dejas no va a volver. Entonces fue como que tomar una decisión súper rápida, y bueno, en ese momento obviamente yo estaba soltera, no tenía nada que me ate, entonces fue mucho más fácil. Entiendo por experiencia que he visto de mis compañeros o mis colegas, cuando ya tienes una familia es muy difícil tomar esa decisión, porque tienes que llevarte a tu esposa o tu esposo, a tus hijos, cambiarles del ambiente escolar, o sea, es una decisión de familia muy fuerte. Entonces, bueno, digamos que por esa parte fue difícil, porque iba a estar sola, sin familia, sin amigos, sin nada, en una locación completamente nueva, con un idioma totalmente diferente. Entonces fue un reto. Cuando ya estuve allá, nuevamente fue este choque cultural, de este tema de que ya no estoy en Latinoamérica, ahora estoy en este nuevo ambiente, cómo se comporta la gente aquí. Y sí, o sea, a mí me pegó muy fuerte. Yo al primer mes de estar allá, yo quería que me regresen. Yo les decía, no importa, si quieren voten, o sea, no me interesa. No me interesa, yo quiero estar en mi país, regresen. Y todo el mundo me decía, a ver, paciencia, calma, esto va a pasar, es una etapa de adaptación, y va a pasar. Y pues sí, pasó el tiempo, y te adaptas, como a todos los seres humanos nos adaptamos. Y bueno, sí, fue una de las mejores decisiones. Profesionalmente aprendí un montón. La parte de industria de petróleos aquí en el país es muy fuerte. Los profesionales aquí en el país son muy reconocidos, muy valorados, son muy buenos profesionales. Tengo un montón de colegas ecuatorianos trabajando allá con los que yo solía trabajar aquí, y por X y Z motivos también han terminado por allá. Y de hecho nos hemos vuelto a encontrar, y es como que, ay, sí, ¿te acuerdas en Ecuador cuando trabajamos aquí y allá? O ¿te acuerdas de tal cosa? Entonces, los profesionales ecuatorianos son muy cotizados porque son muy buenos.
Eso sí, es algo que yo hablo con orgullo porque muy, muy buenos profesionales. Y disculpe, el idioma creo que pudo haber sido una dificultad. Sí. ¿Cómo lo hizo? ¿Usted ya sabía inglés? ¿Tuvo cursos? A ver, bueno, yo cuando estaba en el colegio, de hecho, tomaba cursos aparte. Cuando estuve aquí en la Poli, de hecho, ni siquiera tomé el curso porque solo di la validación y ya. O sea, no me hizo falta tomar el curso. Supuestamente tenía un buen nivel de inglés, ¿no? Oh, sorpresa, vas llegando a Estados Unidos, al corazón de Texas, donde te hablan no inglés, sino inglés tejano. Y eso sí fue hasta que se te acostumbre el oído al dialecto. Uy, qué difícil, especialmente cuando te llaman por teléfono. Es como que, ¿me puedes repetir otra vez? Y es muy difícil porque al ser Houston, la capital petrolera, y Texas, el estado petrolero, pues te encuentras con una diversidad de culturas y profesionales de todo el mundo, con diferentes dialectos, gente de la India, gente de Australia, gente de Gran Bretaña, cada quien con su dialecto. Y a unos es más fácil que entender que a otros, pero sí es un reto. La parte del idioma es un reto. Digamos que la parte de inglés técnico no fue tanto, porque aquí en Ecuador, de hecho, ya en mi empresa, pues los manuales, los entrenamientos, todo eso era en inglés. Entonces, digamos que el inglés técnico, pues se entendía bien, pero ya el momento de sostener una conversación, ese era el verdadero challenge. Discutir de un problema de operación, en un taladro, en un pozo, eso ya es otra cosa. Sí, y usted menciona que trabaja en SLB, ¿verdad? Sí. ¿Y tuvo alguna otra empresa en la que usted trabajó? No, es la primera empresa en la que hice pasantías. Me gradué, a la semana empecé a trabajar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Le llamaron? Bueno, en ese tiempo, estamos hablando del 2009, estábamos en pleno downturn, entonces nadie estaba contratando, estábamos en plena crisis de la industria, en uno de los bajones más grandes. Y justo nosotros, bueno, mi promoción, estábamos por graduarnos, 0 pasantías, la mayoría de nosotros. Ya estábamos en 9º, 10º semestre, 0 pasantías, y todos desesperados por las pasantías. Entonces todo el mundo aplicando por todo lado, a ver a quién me sale. En esas hubo un reclutamiento de SLB y nos presentamos toda la clase, a ver qué. Bueno, pues de todos los que aplicábamos, llamaron a algunos, a otros no, entramos al proceso de reclutamiento y de ahí escogieron unos pocos para pasantía únicamente. En ese grupo estaba yo, entonces entré a la pasantía que duraba 3 meses y después de la pasantía me dijeron, bueno, mira, podemos darte la oportunidad siempre y cuando te gradúes hasta antes de fin de año. Eso fue como junio, más o menos, del 2009. Yo no tenía ni tema de tesis, no tenía proyecto, no tenía tutor, no tenía nada. Entonces regresé de la pasantía y fue como que, ¿y ahora qué hago? Y justo una de mis mejores amigas, que estaba haciendo la tesis en pareja, a la otra chica le salió una tesis auspiciada por una operadora. Entonces ella como que se deslindó del tema y quedó ese espacio. Y mi amiga me dijo, bueno, mira, si quieres, este tema ya aprobado, vente y lo hacemos. Le dije, listo, ok, vamos, pero le metemos con toda porque yo tengo que graduarme rápido. Y así fue. Acabamos en octubre de ese año y me acuerdo hasta las fechas. Defendimos el 12 de octubre y el 17 de octubre yo ya estaba trabajando, viajando para mi primer entrenamiento. Al tomar en cuenta ha sido su única experiencia laboral, refiriéndome a una sola empresa, lleva años trabajando, mencionó que bueno, la empresa tiene políticas muy fuertes en cuanto a el trato o la distinción de género para minimizar la brecha que hay entre hombres y mujeres. Bueno, entonces en este contexto y yéndonos más a los retos que se ha enfrentado, ¿podría ayudarnos con aquellos retos que se han enfrentado a nivel profesional y aquellos retos que
aparte de ser a nivel profesional, también han sido como que un poquito de, ay, como que por ser mujer, como que me tocó esto, o me he enfrentado a esto, a diferencia del otro género? ¿Qué experiencias tendría como por ahí? Mira, pues por suerte te puedo decir que otra vez esa brecha no la he sentido mucho en la empresa porque, por ejemplo, el tema salarial, el tema de promoción es equitativo. Entonces, la empresa tiene una política de desarrollo profesional súper establecida. Si tú quieres desarrollarte, tienes todas las herramientas y mecanismos para hacerlo. Depende de ti. ¿Qué tan alto tú quieres llegar? Pues es el esfuerzo que tú vas a poner. Entonces, por ese lado no es que hay favoritismo por género o por una persona o la otra, pues en realidad no, eso no se ha sentido. La compañía tiene una carrera, un plan de carrera profesional súper bien establecido y pues en realidad el que quiere pues tiene la puerta abierta para desarrollarse. Ok, y a nivel general, por ejemplo, el papel de la mujer dentro de la industria que es como tan grande. Tomemos en cuenta, por ejemplo, los horarios de trabajo. Si uno es mujer, bueno, tiene que trabajar un mes corrido y va a casa una semana, 2 semanas, siempre el tiempo libre es menor. En cuanto a esto, ¿cuál sería su opinión en base a este tema? Porque yo imagino, bueno, usted estuvo soltera, tuvo la oportunidad de estudiar y bueno, después de eso pues ya es muy aparte, pero en cuanto a sus experiencias con otras mujeres, ¿qué tal les va o qué pasó en ese contexto? Pues a ver, ¿qué te puedo contar de esa parte? Depende de en qué empresa empiezas a trabajar. Generalmente las prestadoras de servicios tienen horarios menos flexibles que una operadora. Por eso de hecho la mayoría de chicos pues prefieren obviamente irse a una operadora porque pues tienen un horario más cómodo, en el que pueden manejarse, pueden hasta estudiar, o sea, no hay mayor inconveniente. En cambio, en el tema de una prestadora, pues tú tienes que estar listo siempre. No necesariamente porque tengas un horario establecido significa que pues te lo van a cumplir, porque a veces hay emergencias, algo pasó, no sé, tienes que cubrirle a alguien y tienes que entrar. Entonces, así tú tengas ya tus planes, pues tienes que decidir y tienes que dejarlos y pues entrar. Con el dolor te toca entrar. Entonces, es duro acoplarse si es que no vas mentalizado. Cuando ya tú estás por graduarte de la carrera, tienes que estar consciente de cómo es la industria, porque no es un horario de oficina, indiscutiblemente. O sea, el que se metió a Petróleos y piensa que va a trabajar de 8 a 5, empezando, no, así no funciona, especialmente los primeros años. Pues ya con el tiempo, dependiendo de la posición que tengas, obviamente ya el horario va cambiando y tú también aprendes a manejar mejor tu tiempo. Al inicio, cuando uno sale de la universidad, pues en ese momento es cuando en realidad empiezas a aprender. Y dependiendo en qué empresa vas, a qué área te vas a dedicar, pues tienes que aprender mucho. O sea, ahí te das cuenta que lo que aprendiste en la universidad es algo súper básico, tal vez son las nociones básicas de algo. Pero el momento que empiezas a trabajar es cuando en realidad empiezas a aprender. Y aprender lleva tiempo. Y el tiempo es relativo. No todos aprendemos a la misma velocidad. A unos les cuesta más trabajo que a otros. Entonces, obviamente tus descansos a veces no son descansos porque tienes que estudiar o porque tienes que preparar algo o revisar información o te mandaron un proyecto. Entonces, es difícil. Los primeros años es algo que tienen que mentalizarse que requiere mucha dedicación. Bueno, yo tenía una dudita, ya que topamos el tema de a qué más se aprende estando afuera de la universidad que estando dentro. ¿Cuál fue como que su motivación para decidir irse por la parte de Artificial Life?
porque dentro de lo poquito, bueno, de lo pequeño, entre comillas, que es la industria, hay un montón de cosas a las que dedicarse. ¿Y por qué precisamente esa parte que le llamó la atención de él? Nuevamente, esa no fue mi decisión. Sí, pues mira, cuando, bueno, te hablo por mi empresa y creo que aplica en general para todas las prestadoras de servicios. Cuando te hacen un proceso de reclutamiento, dentro del proceso pues ya ves que te hacen ciertas dinámicas y te van evaluando los diferentes gerentes o los diferentes reclutadores y van viendo tus aptitudes. Entonces, en ese momento ellos deciden, mira, este candidato va para esta línea, este otro quedaría bien acá, este va por acá. Y entonces, en mi caso, yo hice la pasantía en Artificial Lead. Y cuando me llamaron, fue como que, bueno, tu pasantía es Artificial Lead, y yo dije, uy, llevo cero que ver con electricidad, o sea, no, ¿qué, cómo? ¿Qué hago aquí? Y fue, bueno, ok, vamos a aprender, listo, a darle. Afortunadamente me gustó, pero sí hay casos en los que a veces te ponen en un área que no te va a gustar. Entonces, a veces tienes la oportunidad de cambiarte o de decir, mira, no, o sea, definitivamente esto no va conmigo, yo pienso que me voy a desarrollar mejor acá. Y puede que se te abra la puerta ya, pero en otras ocasiones te van a decir, bueno, es lo que hay, lo tomas o lo dejas. Entonces, no sé, es suerte. Usted inicialmente dice que le tocó, pero no tenía en mente como que un área en que enfocarse o qué área le gustaba inicialmente. Sí, yo amaba perforación. Moría por ser company man. Pero en mi tiempo no había company man mujeres. Creo que habían una o dos. O sea, era como que los inicios de que las mujeres estaban empezando a tomar esa posición. Ahora, de hecho, bueno, una de mis mejores amigas es company man. Pero bueno, ahorita si tú me preguntas, ¿se cambiaría a company man? No. Estoy bien aquí. Ah, ya. Sí. Es parte de la experiencia y de la exposición que ustedes tengan, especialmente en los últimos años, si tienen oportunidad de realizar las giras técnicas, visitas, que puedan ver un poquito de qué hay más allá, porque en realidad la industria es muy grande, las áreas son muy diversas y ustedes se van a dar cuenta que cuando empiecen a trabajar no se van a encontrar solo con ingenieros de petróleo. Es súper diverso, eléctricos, electrónicos, mecánicos, químicos. Entonces, cada quien tiene su espacio, es una industria súper grande. Y aquí en su instancia en la universidad, ¿cuál fue la materia que le hizo sacar canas? ¿Qué dijo? No, algunas, pero las del recuerdo, yacimientos. ¿Yacimientos 2 o...? Todos los yacimientos. Todos los yacimientos. Sí. Sí, bueno, esa fue la más dura. Bueno, pues cada una tenía su nivel de complejidad y obviamente a medida que vas progresando en la carrera ya la que era difícil antes pues ahora ya no es. Sí. Entonces sí, cada una tiene su nivel de complejidad. Lo que sí puedo decir, o sea, no es que es fácil la carrera, es dura. Y aparte pues las materias, no sé qué materias ven ahora, pero pues en mi tiempo no creo que haya cambiado mucho, pues veías un poquito de cada cosa, ¿no? Sí. Qué yacimientos, qué perforación, qué termodinámica, qué electricidad. Entonces tienes ahí una idea de un poquito de qué hace cada cosa. Ahora el tema de, que no sé si es bueno o malo, pero el tema de la educación aquí es súper metódico. Pues no sé cómo sea ahora, pero en mi tiempo el tema de desarrollar todas las ecuaciones diferenciales a mano, bla, 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 que colocan en la calculadora. Esas son cosas que no he usado. El software, sí. No he usado, ajá. Entonces, pues no sé qué tanto valor traiga como profesional. Y es una diferencia que yo veo con la educación allá en Estados Unidos. Los chicos que estudian petróleos van netamente a estudiar petróleos. Entonces, nada de materias
básicas de matemáticas, física, no, nada, cero. Directo a su carrera y listo. Interesante. Tomando en cuenta, claro, lo que está diciendo y también que el podcast es como un espacio abierto para conocer profesionales, para que nosotros como estudiantes nos sintamos más cerca de ustedes y también para los profesores. Imagino que también van a venir para acá. Entonces, tomando en cuenta la primicia, la conversación, ¿cuál sería como que la recomendación tanto para estudiantes como profesores a nivel académico, ahora que estamos en la universidad? Pues mira, primero, yo creo que algo fundamental que debe fortalecerse es el tema del idioma. O sea, profesional que no es bilingüe va a quedar limitado a una simple locación. Eso es lo primero. O sea, un buen nivel de inglés definitivamente es necesario. Una exposición en inglés, una preparación de un proyecto en inglés, es fundamental. Segundo, como politécnicos e ingenieros, el tema de hablar en público. Sí, es súper necesario y una de las cosas que yo puedo ver con otras universidades, o sea, si comparamos ahí politécnicos versus otras universidades, el desarrollo que tienen en el tema de manejo de expresión es diferente. O sea, los politécnicos somos muy tímidos, muy cerrados, nos cuesta hablar. O sea, excelentes profesionales, pero muy introvertidos en su mayoría. Entonces, este tema de abrirse, practicar. Les puedo comentar una experiencia personal que tengo. Soy parte del programa de mentoring de SPE y una de mis mentees es una chica que está estudiando petróleos en Argelia. Entonces esta chica creo que va por mitad de la carrera y ella me dijo, la primera reunión que tuvimos de mentoring me dijo, yo quiero desarrollar mi parte de skills de presentación. Necesito trabajar en eso y necesito que usted me dé el feedback. Yo quiero preparar presentaciones y que usted me escuche y me dé su feedback. Y de todas las personas que he hecho mentoring, es la primera que me hace ese tipo de solicitud. Dije, pues bueno, dale. Entonces, preparó una presentación para la siguiente reunión que tuvimos y la muchacha, pues, a mí me dejó impresionada. O sea, el esfuerzo que puso en preparar sus 5, 10 slides el tema. De hecho me dijo, usted póngame el tema. Le dije, no, o sea, ya haces bastante poniéndote este challenge, tú escoges el tema. Entonces la chica hizo su presentación súper bien, le di ahí algunos tips y me dijo, listo, seguimos practicando como 2 sesiones más y después me dijo, me seleccionaron para ir a representar el capítulo de mi universidad en ADIPEC, bueno, en un evento súper importante en Argelia. Y dije, bueno, ok. Practicó su presentación conmigo, me presentó su proyecto, lo que iba a presentar y ganó su capítulo. Sí, pero fue esa práctica. Entonces, hay cositas que cuando uno está en la universidad, pues es diferente presentarle a tu clase un tema técnico y otra cosa ya es estar en el mundo profesional con gente de diferente experiencia, diferente background, diferente cultura. La manera como te desenvuelves cuenta. Entonces, esa parte también vende. Ustedes como estudiantes, ya cuando están por terminar la carrera, pues cuando empiezan a hacer sus entrevistas, cuando empiezan a hacer sus sesiones de reclutamiento, es algo que les van a evaluar, cómo se desenvuelven. Porque por más que sean los mejores y tengan las mejores calificaciones, si les falta esta parte, eso es un plus que les va a sumar. Es algo súper importante. Entonces, esa parte también considero que no se desarrolla aquí en las aulas de la universidad y es fundamental. Y la última es el tema de saber qué está pasando afuera. Por ejemplo, ¿qué se viene? ¿Cuál es el futuro de la industria energética? No solo petrolera. ¿Qué hay más allá? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes saben que ahora están
en auge la extracción de litio, que hay proyectos de geotermales, que hay proyectos súper grandes fuera de la industria de petróleo, pero no totalmente desconectados. Y la mayoría de operadoras y de prestadoras de servicio tienen ya en sus objetivos este tipo de proyectos, el tema de sustainability, el tema de captura de CO2, todo este tema ambiental está muy en auge. Y son cosas que yo no sé si aquí en la universidad se discuten, pero afuera son cosas que nosotros como profesionales ya estamos viendo, que salió un proyecto por aquí, un proyecto por allá, y ya son temas que se van desarrollando. Claro. Okay. Interesante. Bueno, yo creo que si alguno tiene alguna otra pregunta o de parte de usted algún tipo de recomendación adicional. Justo eso yo era decirle, En general. así, exacto, de manera general y bueno, enfocado también a cómo llegaría usted o se piensa que faltaría por parte de la universidad enseñarnos a nosotros a ver más allá, o sea, a salir, no quedarnos aquí. ¿Cómo lograríamos pues enfocarnos ahí? Mira, yo creo que el networking tiene que empezar desde las clases. Generalmente el networking, de lo que yo he visto, pues se hace ya a nivel profesional cuando empiezas a trabajar, pero este tema de participar en los eventos que organiza el SPE, con los capítulos estudiantiles, el que ustedes se relacionen con los otros capítulos es algo que les va a traer valor. Es algo que tiene que empezar desde ahora, y el tema de hacer este tipo de acercamientos con profesionales es también súper valioso, porque van a seguir escuchando experiencias de cada uno, cada experiencia diferente, pero ese tema del networking creo que es algo que falta. Okay. Yo me acuerdo en mi tiempo, cuando yo era parte del capítulo del SPE, organizábamos una sesión de conferencias con la SPOL, con el capítulo del SPOL, parecido al que hacen todavía, se me fue el nombre, Oil and Gas. Yo No, El Power. Ajá. En ese tiempo recién estaban empezando con ese tipo de conferencias, pero nosotros organizamos, me parece que fue 1 o 2 años, conferencias de ese estilo también, pero organizados por el capítulo estudiantil de ambas universidades. Fue un challenge, sí, porque es un montón de tiempo y de logística, contactar a los profesionales, a los presentadores, buscar auspicios, seleccionar temas, o sea, es bastante demandante, pero es una experiencia que yo creo que se ha dejado de hacer. Y yo veo otros capítulos estudiantiles que lo mantienen en el mundo, ¿no? O sea, de lo que yo he revisado y evaluado los capítulos, sí puedo ver, o sea, veo que acá en Ecuador sí, definitivamente es algo que no se hace. Ok, claro. Muchísimas gracias, Celia. Y bueno, esto sería todo el capítulo de hoy. Ha sido un gusto, grato tenerla aquí. Espero que esta no sea la última charla que tengamos. Sí. Hacer networking, como dice. Y es un gustazo haberla tenido aquí. De parte del capítulo estudiantil de la Politécnica, agradecemos su presencia, que se haya dado el tiempito, porque sabemos que es difícil también. Y eso, darle las gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.